Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Que Dios me los bendiga y que la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Antes de comenzar el estudio, vamos a tener una palabra de oración para que la bendición de Dios y el Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, mi Dios, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Queremos pedirte, mi Dios, que en estas primeros minutos de tu día santo, mi Dios, tu bendición esté con cada uno de nosotros. Queremos pedirte, mi Dios, que nuestra mente pueda estar conectada contigo y que lo que aprendamos hoy de tu palabra podamos atesorarlo y así seguirnos preparando para tu pronto regreso. Gracias, mi Dios. Tú eres el único Dios verdadero, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, el estudio tema de esta hora es el sellamiento. Y mis hermanos, cuando hablamos del sellamiento, nos referimos, mis hermanos, también en el sellamiento están involucrados los 144,000. Y mis hermanos, antes de comenzar, vamos a leer una cita para que meditemos. Y esta cita se encuentra en Consejos sobre la obra de la escuela sabática, la página 26 a la página 27. Y dice así: todavía hay mucha verdad preciosa para ser revelada al pueblo en este tiempo de peligros y tinieblas. Pero es el propósito determinado de Satanás impedir que los rayos de luz de la verdad penetren en el corazón de los hombres. Así es que estamos leyendo, hermanos, que es el plan de Satanás que la verdad no pueda penetrar en el corazón del ser humano. Pero la cita sigue diciendo: si queremos tener la luz que ha sido provista para nosotros, debemos manifestar el deseo que tenemos de ella por un diligente escudriñamiento de la palabra de Dios. Tenemos que aprender a escudriñar la palabra del Señor, mis amados. Verdades preciosas, por largo tiempo ocultas, han de ser reveladas de una manera que pondrá de manifiesto su sagrado valor, porque Dios glorificará su palabra para que aparezca en una forma en que nunca antes la hayamos visto. Pero aquellos que profesan amar la verdad deben ejercitar hasta lo sumo sus facultades a fin de comprender las cosas profundas de la palabra, para que Dios sea glorificado y su pueblo bendecido y iluminado. Con corazones humildes y enternecidos por la gracia de Dios, deberíais entregaros a la tarea de escudriñar las Escrituras, listos para aceptar todo rayo de luz divina y andar en el camino de la santidad. Mis queridos hermanos, aquí se nos está amonestando, se nos está llamando a que nos demos a la tarea de escudriñar la palabra del Señor para aceptar todo rayo de luz divina y andar en el camino de la santidad. Nuestro estudio tema de esta hora, hermanos, es el sellamiento. Y ahí vamos a hablar también, hermanos, quiénes son los 144,000. Y mis hermanos,
Se ha escuchado muchas veces que no es importante estudiar el tema de los 144,000. Algunas veces se usa el pasaje que se encuentra en Mensajes Selectos, el tomo 1, la página 205, para apoyar la idea de que no es necesario estudiar el tema de los 144,000. Vamos a leer esa cita, mis hermanos, para que usted y yo lleguemos a comprender de qué en realidad está hablando. Dice así: Cristo dice que habrá en la iglesia quienes presentarán fábulas y suposiciones cuando Dios ha dado sublimes, elevadoras y ennoblezadoras verdades que siempre deberían ser preservadas en la cámara del tesoro de la mente. Cuando los hombres toman esta teoría y aquella otra, cuando están curiosos por saber algo que no es necesario que sepan, Dios no los está guiando. No es su plan que los suyos presenten algo que tengan que suponer, que no está enseñado en la palabra. No es su voluntad que entren en controversias por cuestiones que no los ayudarán espiritualmente, tales como: ¿quiénes han de componer los 144,000? Fuera de duda, esto lo sabrán dentro de poco los que sean elegidos de Dios. Esta referencia, mis hermanos, nos dice que no debemos de decir quién personalmente ha de componer los 144,000. Pero no dice que no estudiemos el tema de los 144,000. ¿Entendemos la cita? Y este tema, hermano, de los 144,000 debe ser tan importante, por lo cual que la mensajera del Señor nos dejó escrito en la Review and Herald en 1905. Usted también puede encontrar esa cita en el Comentario Bíblico Adventista, el tomo 7A, la página 981. Y dice: esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado para estar entre los 144,000. Ahora, mis hermanos, si no fuera importante estudiar este tema de los 144,000, entonces, ¿por qué la mensajera del Señor nos aconseja que nos esforcemos para ser parte de los 144,000? Ahora, hermanos, la pregunta es: ¿podemos o puede usted esforzarse para ser parte de algo que no entendemos o conocemos? Además, recuerde, la primera visión que tuvo la hermana White fue acerca de los 144,000. Ahí en Primeros Escritos, la página 14 y la 15. No pensemos, hermanos, que no es importante, tener un conocimiento completo de este tema, porque como vamos a ver, es esencial que lo tengamos, porque es un tema vital para todo adventista del séptimo día. Sí, mis hermanos, es tan importante como el mensaje de los 3 ángeles. En otras palabras, es un tema de vida o de muerte, un tema de suprema importancia para nuestra salvación. Posiblemente, hermanos, esto sonará extraño para usted, pero confiamos en que esto será confirmado, ¿verdad?, a través que vamos avanzando en este estudio. Para comenzar, agarre su Biblia. Vamos a abrir la palabra del Señor. Allí en Apocalipsis, el capítulo 7, el verso del 1 al 4.
Apocalipsis capítulo 7 del 1 al 4. Y la palabra del Señor dice así: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagas daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Aquí nosotros observamos, hermanos, en esta profecía, que hay 4 ángeles que están deteniendo los 4 vientos. También vemos a un ángel que sube de donde sale el sol con el sello del Dios vivo, y este ángel confirma que los siervos de Dios, los 144,000, son sellados antes que soplen los 4 vientos. Por eso, hermanos, en este estudio hay varias preguntas que tenemos que responder. Número 1, ¿cuándo serán sellados los 144,000? ¿De dónde han de ser sellados? ¿De la iglesia o del mundo? ¿Es un número literal o simbólico? ¿Cómo han de ser sellados los 144,000? ¿Qué pasará con aquellos que no son sellados y que no son parte de los 144,000? Ahora, hermanos, la primera pregunta: ¿cuándo serán sellados los 144,000? En otras palabras, ¿pasó ya el sellamiento o está en proceso actualmente o será en el futuro? Para encontrar la respuesta, primero, hermanos, tenemos que encontrar el significado de los 4 vientos simbólicos. ¿Qué representan los 4 vientos? Bueno, los vientos, déjenme decirle, mis hermanos, generalmente así han sido interpretados como luchas o guerras, especialmente guerras políticas entre las naciones, así como en Daniel, el capítulo 7, el versículo 2 y el 3, y dice así: Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Y el conflicto de los siglos, hermanos, refuerza esto en la página 492 a la página 493. Los grandes reinos que han gobernado al mundo le fueron presentados al profeta Daniel en forma de fieras que surgían, mientras los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. En Apocalipsis 17 se nos dice: un ángel explicó que las aguas representan pueblos, naciones y lenguas. Los vientos simbolizan luchas. Los 4 vientos del cielo que combatían en el gran mar representan los terribles dramas de conquista y revolución por los cuales los reinos alcanzaron el poder. En este contexto, los 4 vientos significan guerras. Ahora, hermanos, los vientos, como les estoy diciendo, en este contexto simbolizan guerras entre las naciones. Sin embargo, en Apocalipsis, el capítulo 7, los vientos están siendo detenidos por los 4 ángeles.
Aquí los vientos tienen que representar algo que está en contra del pueblo de Dios. Si no fuera así, la Biblia no mencionaría que los 144,000 tienen que ser sellados antes que soplen los vientos. Debemos de tener en mente que los vientos no pueden representar guerras o conflictos entre las naciones, porque siempre las naciones han estado luchando entre sí. Hemos tenido, ¿verdad?, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y constantemente escuchamos sobre guerras y rumores de guerras. Sin embargo, sabemos que el pueblo de Dios no ha sido sellado. Por lo tanto, los vientos aquí en Apocalipsis es algo que está en contra del pueblo de Dios, algo de una naturaleza religiosa. Ahora entonces la pregunta es, ¿qué pueden representar los vientos? ¿Qué conflicto, mis hermanos, o angustia política y religiosa está por venir? Para encontrar nuestra respuesta, mis hermanos, vayamos a Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, la página 142. Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, la página 142. Y dice así la mensajera del Señor: se acerca el tiempo en que no podremos vender a ningún precio. Pronto se promulgará el decreto que prohibirá a los hombres comprar o vender si no tienen la marca de la bestia. Hace poco nos vimos cerca de que esto sucediese en California, pero resultó, escuche, resultó ser un simulacro del soplo de los 4 vientos. Por lo tanto, estos son detenidos por los 4 ángeles. No estamos del todo listos todavía. Aún queda una obra por hacer. Y luego los ángeles recibirán la orden de soltar los 4 vientos para que soplen sobre la tierra. Para los hijos de Dios, ese será un momento decisivo, un tiempo de angustia, tal como nunca lo hubo desde que hubo nación sobre la tierra. Ahora es la oportunidad de trabajar. Aquí, mis queridos hermanos, la mensajera del Señor nos dice claramente que los vientos simbolizan la marca de la bestia, la ley dominical, el tiempo cuando se impondrá la observancia de un día de reposo falso. Sí, mis hermanos, los vientos representan un conflicto religioso y político. Esto lo podemos encontrar, hermanos, allí en Apocalipsis, el capítulo 13, el versículo 15 al 17, y dice así: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Por lo tanto, mis hermanos, los vientos representan un movimiento religioso, político, internacional que hará que todas las personas adoren a la imagen de la bestia. Este es el evento, mis hermanos, que el Señor en su misericordia está deteniendo
hasta que sus siervos, los 144,000, sean sellados. Ahora te das cuenta, mi hermano, por qué es la importancia de estudiar estos temas. Pero regresemos a la pregunta: ¿cuándo serán sellados los 144,000? Obviamente, puesto que la marca de la bestia está por establecerse, el sellamiento debe estar llevándose a cabo hoy en día. Sí, mis hermanos, Dios está sellando a los 144,000 en estos días para que estén listos para cuando venga el tiempo de angustia. Y también esto nos muestra que la única razón porque los vientos no han soplado es porque no estamos listos. La marca de la bestia no puede establecerse hasta que los siervos de Dios estén sellados. La misericordia de Dios es lo único que ha detenido que se establezca la marca de la bestia. Dios te está esperando a ti, mi querido hermano, me está esperando a mí. La pregunta es: ¿nos estamos preparando? ¿Nos estamos alistando? Ahora, mis hermanos, la siguiente pregunta es: ¿de dónde han de ser sellados los 144,000? ¿Son sellados de todas las iglesias o solamente del pueblo verdadero de Dios? Para encontrar la respuesta, vayamos a Apocalipsis capítulo 7, el versículo 4. Y aquí se nos dice, hermanos, que los 144,000 son sellados de las 12 tribus de Israel. Ahora la pregunta es: ¿a quién representa Israel? Permítame decirle que no puede representar el Israel antiguo, ni tampoco puede representar a los judíos de hoy, porque ellos rechazaron a Cristo. Este versículo nos está hablando del Israel moderno, del pueblo adventista del séptimo día. Joyas de los Testimonios, el tomo 3, la página 364, dice así: para obtener y conservar la pureza, los adventistas del séptimo día deben tener el Espíritu Santo en sus corazones y en sus familias. Muy importante eso. El Señor me ha mostrado que cuando el Israel de hoy se humille delante de Él y quite toda inmundicia del templo de su alma, Dios escuchará sus oraciones en favor de los enfermos y dará eficacia a los remedios empleados contra la enfermedad. Cuando el agente humano haga con fe cuando pueda para combatir la enfermedad por los sencillos métodos de tratamiento que Dios indicó, el Señor bendecirá estos esfuerzos. Claramente, hermanos, el Israel moderno representa al pueblo adventista del séptimo día. Los 144,000 han de ser sellados del pueblo adventista. Ahora, pasamos entonces, mis hermanos, a la siguiente pregunta. ¿Los 144,000 son literales o simbólicos? Tenemos que saber, hermanos, que si son más de 144,000 o exactamente 144,000, nosotros tenemos que llegar a comprender eso. Para encontrar la respuesta, tenemos que leer el versículo 4 de Apocalipsis capítulo 7. Y vamos a leerlo. Y oí el número de los sellados. 144,000 sellados
de todas las tribus de los hijos de Israel. Ahora les hago una pregunta. ¿Qué fue lo que escuchó el apóstol Juan? Él escuchó, mis hermanos, claramente que el número de los sellados era 144,000. Además, él menciona que fueron 12,000 de cada tribu, lo cual nos da un total de 144,000. Ahora, consideremos el versículo 9 de Apocalipsis 7 y vamos a leerlo. Apocalipsis 7:9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Mis hermanos, aquí se nos dice que después que Juan escuchó el número de los sellados, los 144,000, miró a la gran multitud, una compañía que nadie podía contar. Por lo tanto, Juan hace una distinción entre una compañía que se puede contar y una compañía que nadie podía contar. Esto comprueba claramente que los 144,000 son literales. También tenemos que entender que cada vez que la Biblia menciona una compañía de personas, siempre es literal. Juan, hermanos, además vio a los 144,000 como lo escribe en Apocalipsis 14:1, y vamos a leerlo. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Lo que este versículo dice está muy claro, hermanos. Consideremos ahora una referencia muy importante que se encuentra en Primeros Escritos, página 14 y 15. Y es una cita muy importante para comprobar, hermanos, que los 144,000 son literales. Y vamos a leerla. Primeros Escritos, páginas 14 y 15. Delante de ellos iba Jesús guiándolos hacia la ciudad, y si no apartaban los ojos de él, iban seguros. Pero no tardaron algunos en cansarse, diciendo que la ciudad estaba todavía muy lejos y que contaban con haber llegado más pronto a ella. Entonces Jesús los alentaba levantando su glorioso brazo derecho, del cual dinamaba una luz que ondeaba sobre la hueste adventista, y exclamaba: ¡Aleluya! Otros negaron determinadamente la luz que brillaba tras ellos, diciendo que no era Dios quien nos había guiado hasta ahí. Pero entonces se extinguió para ellos la luz que estaba detrás y dejó sus pies en tinieblas, de modo que tropezaron y perdieron de vista el blanco y a Jesús. Cayeron fuera del sendero abajo en el mundo sombrío y perverso. Pronto oímos la voz de Dios semejante al ruido de muchas aguas, que nos anunció el día y la hora de la venida de Jesús. Y escuche, hermanos, los 144,000 santos vivientes en número reconocieron y entendieron la voz. ¿Se da cuenta? Como vemos, hermanos, esta cita es sumamente importante, porque dice que la sierva del Señor vio a los 144,000 en número. Y no olvidemos que esta fue la primera visión que tuvo la hermana Elena G. de White. También déjeme decirle algo, hermanos. La frase en número
no se encuentra en español, pero cuando leemos el escrito original en inglés, sí se encuentra. Ahora, ¿por qué no se tradujo? Yo no lo sé. Solo sé que es una frase muy importante. Acuérdese, hermanos, que el diablo es muy astuto. Por consiguiente, hermanos, los 144,000 son literales. Juan escuchó el número y también los vio. Y la sierva del Señor, la hermana Juan, en visión vio los 144,000 en número. Ahora, hermanos, veamos Apocalipsis 14 del 1 al 5 y vamos a leerlo. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre de los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Aquí tenemos las cualidades de los 144,000. Nos dice que los 144,000 son vírgenes. En Jeremías el capítulo 6, el versículo 2, en inglés nos dice que una mujer es un símbolo de una iglesia. Por lo tanto, los 144,000 son llamados vírgenes porque profesan una fe pura. Es decir, ellos no se contaminan con otras iglesias. La fe y la verdad que profesan es pura. Esto lo podemos leer también en Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 336. También se nos dice, mis hermanos, que los 144,000 son llamados los primeros frutos o primicias. Esto indica que son los primeros frutos de los vivos, las primicias de la cosecha. También se nos dice que siguen al Cordero por donde quiera que va. Esto significa que solamente obedecen al Señor y solo escuchan su voz y no la voz de los hombres. En el conflicto de los siglos, la página 706 a la página 707 nos explica con detalles acerca de Apocalipsis 14. Sobre los 144,000, y es una referencia muy importante que tenemos que leerla, y la vamos a leer. Dice así: delante del trono, sobre el mar de cristal, ese mar de vidrio que parece revuelto con fuego por lo mucho que resplandece con la gloria de Dios, háyase reunida la compañía de los que salieron victoriosos, de la bestia y de su imagen, y de su señal y del número de su nombre, con el Cordero en el monte de Sión, teniendo las arpas de Dios. Están en pie los 144,000 que fueron redimidos de entre los hombres. Se oye una voz como el estruendo de muchas aguas y como el estruendo de un gran trueno. Una voz de tañedores, de arpas que tañían con sus arpas. Cantan un cántico nuevo delante del trono. Un cántico
que nadie va a aprender, sino que ellos si uno ninguna compañía ha conocido jamás. Son estos los que siguen al Cordero por donde quiera que fuera, habiendo sido trasladados de la tierra de entre los vivos, son contados por primicias para Dios y para el Cordero. Ustedes pueden leer toda la cita, mis hermanos, en su tiempo. En esta cita encontramos las cualidades de los 144,000. Nos muestra que ellos tienen el gran privilegio de cantar el cántico de Moisés y del Cordero, el cántico de su experiencia, una experiencia que ninguna otra compañía ha conocido jamás. También nos muestra que van a ser trasladados de la tierra hasta el cielo sin ver la muerte. Ahora, hermanos, quizá en este punto surjan preguntas tales como: ¿serán los 144,000 los únicos que se salvarán del pueblo adventista? Y si es así, ¿qué pasará con los que no fueron sellados? ¿Y qué de la gran multitud que Juan miró? ¿Y cómo podemos ser parte de los 144,000? Estas preguntas las vamos a contestar a continuación. Pero leamos una cita que se encuentra en Testimonios para los Ministros, la página 445. Dice así: este sellamiento de los siervos de Dios es el mismo que se le mostró a Ezequiel en visión. Juan también fue testigo de esta notable revelación. Esta declaración, mis hermanos, hace claro que el sellamiento que se le mostró a Juan fue el mismo que se le mostró al profeta Ezequiel. Tanto Juan como Ezequiel vieron lo mismo. Y hermanos, hay solamente un capítulo en todo el libro de Ezequiel que habla de un sellamiento, y ese capítulo es el capítulo 9 de Ezequiel. Por lo tanto, vayamos al capítulo 9 de Ezequiel y vamos a leerlo. Ezequiel capítulo 9. Clamó en mis oídos con gran voz, diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir, y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano. Y entrados se pararon junto al altar de bronce, y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía en su cintura el tintero de escribano, y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo: oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero tengáis misericordia. Perdón, mis hermanos. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia.
Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo, y les dijo: contaminad la casa y llenad los atrios de muertos. Salid, y salieron y mataron en la ciudad. Aconteció que cuando ellos iban matando, yo quedé solo. Me postré sobre mi rostro y clamé y dije: ah, Señor Jehová, ¿destruirás a todo el remanente de Israel, derramando tu furor sobre Jerusalén? Y me dijo: la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho: ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. Así pues haré yo, mi ojo no perdonaré, ni tendré misericordia. Haré recaer el camino de ellos sobre sus cabezas. Y he aquí que el varón vestido de lino, que tenía el tintero a su cintura, respondió una palabra diciendo: he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Mis hermanos, de acuerdo a lo que hemos leído en Testimonios para los Ministros, la página 445, estos versículos que acabamos de leer muestran el sellamiento de los 144,000 y nos muestran el destino de aquellos que no fueron sellados. Es una representación de la obra que se está llevando a cabo en el pueblo de Dios. Lo que vemos aquí en Ezequiel es un evento solemne y terrible. Vemos al pueblo verdadero de Dios en apostasía. Sí, hermanos, esta declaración es muy solemne. Solamente aquellos que estén gimiendo y clamando serán los únicos que serán sellados. No podemos ignorar esto en un estado de indiferencia, mis hermanos. Por eso tenemos que despertar. Pueblo de Dios, necesitamos despertar. Tenemos que escuchar la voz de Dios a través de sus profetas y dar atención a sus amonestaciones. Hermanos, Dios quiere que despertemos y nos demos cuenta de lo que va a acontecer muy pronto en su pueblo. Sí, mis hermanos, esto es muy serio y es de un carácter solemne lo que encontramos aquí en el libro de Ezequiel. Acordémonos que Juan vio a los 144,000, a los sellados, y aquí en Ezequiel 9 estamos mirando el destino que aquellos que no recibieron el sello. Vayamos a otra referencia que nos dará más luz acerca de Ezequiel capítulo 9. Joya de los Testimonios, el tomo 1, la página 335 y la página 336. El verdadero pueblo de Dios, que toma a pecho el espíritu de la obra del Señor y la salvación de las almas, verá siempre al pecado en su verdadero carácter pecaminoso. Estará siempre de parte de los que denuncian claramente los pecados que tan fácilmente asedian a los hijos de Dios. Especialmente, escuche, especialmente en la obra final que se hace en favor de la iglesia en el tiempo del sellamiento de los 144,000 que han de subsistir sin defecto delante del trono de Dios. Sentirán muy profundamente los yerros de los que profesan ser hijos de Dios. Esto lo expone con mucho vigor la ilustración que presenta el profeta acerca de la última obra, bajo la figura de los hombres que tenían sendas armas destructoras en las manos. Entre ellos había uno vestido de lino, que
que tenía a su lado un tintero. Y díjole Jehová: pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Aquí, mis hermanos, es necesario que hagamos una pequeña pausa. Según esta referencia, la inspiración dice que habrá un verdadero pueblo que tendrá el espíritu verdadero de la obra de Dios y que tendrá por objetivo principal la salvación de las almas. Aquellos que ven el pecado en su verdadero carácter pecaminoso. En otras palabras, tienen un amor tan profundo por Dios y por su pueblo que están gimiendo, clamando por las abominaciones que se hacen en el pueblo. Están agonizando en oración para que haya un cambio en el pueblo de Dios. Pues tristemente, la condición del pueblo de Dios es tan deplorable, que estos fieles siervos de Dios tienen que gemir y clamar por todas las abominaciones que se hacen en el pueblo de Dios. Hermanos, esa es su obra y es mi obra. Es la obra que Dios quiere que se haga en medio de su pueblo, por la triste condición en que se encuentra. Noten, mis amados, que esta obra tiene que hacerse en el tiempo de la obra final que se hace en favor del pueblo de Dios, en el tiempo del sellamiento de los 144,000. Hermanos, este es un punto muy importante. La obra final para el pueblo de Dios, no para el mundo, sino para el pueblo adventista del séptimo día, es el sellamiento de los 144,000, tal como vemos en este pasaje. Hay una obra que tiene que hacerse a favor del pueblo. En Primera de Pedro 4:17 se nos dice que el juicio empieza por la casa de Dios. También tengamos en mente que esta obra que se hace a favor de la iglesia no es la obra que se hará en el mundo. Pues esta obra se tiene que hacer en el pueblo de Dios antes del fuerte pregón, antes que los vientos soplen, antes de la marca de la bestia y después de que el pueblo de Dios sea sellado. El evangelio será predicado al mundo con poder en el tiempo del fuerte pregón. Dicho en otras palabras, cuando sean sellados los 144,000, será el tiempo cuando la gracia se terminará para el pueblo adventista del séptimo día. Por lo tanto, los vientos, es decir, la marca de la bestia, no será una prueba para los 144,000, porque para ese tiempo ya han sido sellados. Sin embargo, la ley dominical, la marca de la bestia, sí será una prueba para los hijos de Dios que están en Babilonia o en el mundo. Hermanos, nos estamos acercando al tiempo cuando la gracia se terminará para el pueblo de Dios. Hoy tenemos que tener un cambio en nuestras vidas. Tenemos que buscar a Dios como nunca antes. Tenemos que estudiar la Biblia y la presencia del Espíritu Santo, pedirla en nuestras vidas. Mis amados, la inspiración nos dice que necesitamos una reforma y un reavivamiento en nuestro medio. Y eso ustedes lo pueden leer en Mensajes Selectos, el tomo 1, la página 149. Debemos de exaltar la palabra de Dios y amonestar a nuestros hermanos con amor y humildad contra las iniquidades, que se cometen en el pueblo de Dios. Debemos de seguir así dice el Señor, en lugar de seguir las opiniones de los hombres y hermanos. ¿Cuál será nuestra respuesta a estas verdades tan solemnes e importantes? Nosotros podemos hacer la diferencia entre la vida eterna o la muerte eterna. Yo no sé cuál va a ser tu decisión, mi querido hermano. Hermanos,
El Señor nos está haciendo este llamado. Él desea que seamos fieles y que seamos sellados. Todo lo que debemos hacer es escuchar su voz, gemir y clamar, y Él promete salvarnos. Que Dios nos ayude para hacer esta obra tan importante en nuestras vidas. Pero continuemos entonces, hermanos, con la referencia de Joya de los Testimonios, el tomo 1, la página 335 y la página 336, y dice: ¿quiénes siguen el consejo de Dios en este tiempo? Son los que excusan virtualmente los hierros de entre el profeso pueblo de Dios y quienes murmuran en su corazón, sino abiertamente, contra los que quisieran reprender el pecado. Son aquellos que se les oponen y simpatizan con los que contemporizan con el mal. No, en verdad, a menos que se arrepientan y dejen la obra satánica de oprimir a los que tienen la preocupación de la obra y de dar la mano a los pecadores de Sión, nunca recibirán el sello de la aprobación de Dios. Caerán en la destrucción general de los impíos, representada por la obra de los hombres que llevan armas. Nótese esto con cuidado. Los que reciban la marca pura de la verdad, desarrollada en ellos por el poder del Espíritu Santo y representada por el sello del hombre vestido de lino, son los que gimen y claman a causa de las abominaciones que se hacen en la iglesia. Su amor por la pureza y el honor y la gloria de Dios es tal, y tienen una visión tan clara del carácter excesivamente pecaminoso del pecado, que se los representa agonizando, suspirando y llorando. Léase el capítulo 9 de Ezequiel. Hermanos, notemos nuevamente la obra que se tiene que hacer para recibir el sello. Aquí se nos muestran las obras de los que reciben el sello. La inspiración dice que los que reciben la marca pura de la verdad, desarrollada en ellos por el poder del Espíritu Santo y representados por el sello del hombre vestido de lino, son los que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en el pueblo de Dios. Tengamos en mente que esta marca o sello no representa el sábado, porque estos que están siendo sellados ya guardan el sábado. Solamente aquellos que estén gimiendo y clamando recibirán el sello. Es un sello especial, hermanos. Tal vez usted se hará la pregunta si esta matanza en Ezequiel 9 es literal. Y déjeme decirle, hermanos, que sí. Esta matanza en Ezequiel 9 sí es literal. Y para comprobar esto, veamos lo que dice la mensajera del Señor. Manuscritos publicados, tomo 1, la página 260. Usted puede buscar esa cita también en el inglés. Estudiad, dice ella, el capítulo 9 de Ezequiel. Estas palabras se cumplirán, dice, literalmente. Sin embargo, el tiempo está pasando. Escuche, sin embargo, el tiempo está pasando y el pueblo está dormido. Rehúsan humillar sus almas y ser convertidos. No por mucho tiempo el Señor tolerará a su pueblo, a quienes les han sido reveladas grandes e importantes verdades, pero que han rehusado traer estas verdades dentro de su experiencia individual. El tiempo es corto. Dios está llamando. ¿Escucharán su voz? ¿Recibirán su mensaje? ¿Serán convertidos antes de que sea demasiado tarde? Pronto, muy pronto. Cada caso será decidido para la eternidad. Esta declaración, hermanos,
debe quitar cualquier duda en cuanto a esta matanza de Ezequiel 9. Aquí vemos que en esta purificación, tanto líderes como miembros serán destruidos si no tienen el sello de Dios. Y posiblemente esto sonará duro para muchos, pero hermanos, esto es lo que la Biblia enseña y es nuestro deber obedecer al Señor. Dios ama a su pueblo, Dios ama a su iglesia, sin embargo, Él tiene que purificar a su pueblo. Noten el versículo 7 de Ezequiel capítulo 9. Allí encontramos que los atrios fueron llenos de muertos. Otra evidencia más que esta matanza es literal. Veamos otra cita en Joya de los Testimonios, el tomo 2, la página 65 y la página 66. Aquellos que no sienten pesar por su propia decadencia espiritual, ni lloran sobre los pecados ajenos, quedarán sin el sello de Dios. El Señor ordena a sus mensajeros, los hombres que tienen las armas de matanza en la mano, pasad por la ciudad en pos de él y herir. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad viejos, mozos, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Mas a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no llegaréis, y habéis de comenzar desde mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Aquí vemos que la iglesia, sigue la cita, el santuario del Señor era la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. Los ancianos, aquellos a quienes Dios había brindado gran luz, que se habían destacado como guardianes de los intereses espirituales del pueblo, habían traicionado su cometido, habían asumido la actitud de que no necesitábamos esperar milagros ni la señalada manifestación del poder de Dios como en tiempos anteriores. Los tiempos han cambiado. Estas palabras fortalecen su incredulidad y dicen: el Señor no hará bien ni mal. Es demasiado misericordioso para castigar a su pueblo. Y así dicen muchos, mis queridos hermanos. Hoy Dios es amor, Dios es mucha misericordia. Pero cuidado, mis queridos hermanos. Así el clamor de paz y seguridad es dado por hombres que no volverán a elevar la voz como trompeta para mostrar al pueblo de Dios sus transgresiones y a la casa de Jacob sus pecados. Y escuche, estos perros mudos que no querían ladrar son los que sienten la justa venganza de un Dios ofendido. Hombres, jóvenes y niñitos, todos perecen juntos. Oh, mis queridos hermanos, verdaderamente esta cita comprueba una vez más que esta matanza es literal y que por culpa de esos perros mudos, muchos del pueblo de Dios morirán. Y como les digo, los primeros en recibir la ira de Dios son los líderes. Son los líderes porque fracasaron en su cometido de enseñar la verdad. En lugar de predicar la verdad pura, predican paz y seguridad. Por eso son llamados perros mudos que no pueden ladrar. Obviamente está hablando del texto que se encuentra en Isaías capítulo 56, versos 10 y 11. Muchos líderes, hermanos, han fracasado en amonestar al pueblo de Dios del peligro, del juicio que está por venir, y por esta razón son como perros mudos que no saben ladrar. Escuchen esta referencia que se encuentra en Isaías capítulo 56, en los versículos 10 y 11. Dice así: sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender
Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho. Cada uno por su lado. Oh, mis queridos hermanos, por culpa de esos perros mudos, por culpa de esos perros que no saben ladrar y que no quieren predicarle la verdad al pueblo de Dios, muchos morirán. Por eso hoy tenemos que tomar una decisión. O escuchamos a Dios o escuchamos a los hombres. Pero si escuchas a Dios, serás sellado y serás salvo. Pero si escuchas a los hombres, mi querido hermano, esa profecía de Ezequiel 9 se cumplirá en ti o se cumplirá en mí. Hermanos, estamos viviendo en un tiempo muy difícil. Como pueblo de Dios que somos, necesitamos la verdad pura, la verdad presente, y es tiempo de tener un reavivamiento espiritual. También consideremos esto: ¿cómo podemos traer la salvación al mundo cuando la iglesia se encuentra en una triste situación? Muy pronto empezará este juicio en la casa de Dios y debemos orar, hermanos, para que podamos escapar de este terrible juicio. Escuchen esta cita, mis queridos hermanos. Joya de los Testimonios, tomo 1, página 334, dice así: pero si los que ocupan puestos de responsabilidad pasan por alto los pecados del pueblo, su desagrado pesará sobre ellos, y el pueblo de Dios será tenido en conjunto por responsable de esos pecados. En su trato con su pueblo en lo pasado, el Señor reveló la necesidad de purificar la iglesia del mal. Un pecador puede difundir tinieblas que privarán de la luz de Dios a toda la congregación. Cuando el pueblo comprende que las tinieblas se asientan sobre él y no conoce las causas, debe buscar a Dios con gran humillación, hasta que se haya descubierto y desechado los males que agravian su espíritu. También en Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, la página 477, tenemos una declaración que también es muy solemne, y dice así: cuando Dios estaba a punto de destruir a los primogénitos de Egipto, ordenó a los israelitas que reunieran a sus hijos de entre los egipcios y los recogieron en sus propias casas, y que salpicaran los dinteles de las puertas con sangre para que el ángel destructor la viese y pasase por alto sus hogares. Esta es una obra, mi obra, y la obra de toda madre que cree la verdad. El ángel habrá de poner una marca sobre la frente de todos los que se hayan separado del pecado y de los pecadores, y el ángel destructor le seguirá para destruir completamente tanto viejos como a jóvenes. La manifestación completa del Espíritu Santo, mis hermanos, no se llevará a cabo hasta después que la iglesia sea purificada. Sí, hermanos, Dios tendrá un pueblo puro. Escuchen otra cita importante que se encuentra en el mismo libro, el tomo 5 de Testimonios para la Iglesia, la página 75. Estamos propensos a pensar que donde no hay fieles ministros, no puede haber verdaderos cristianos. Pero ese no es el caso. Dios ha prometido que donde los pastores no son fieles, Él mismo se hará cargo del rebaño. Dios nunca hizo que el rebaño, escuche, dependiera totalmente del instrumento humano. Pero los días de la purificación de la iglesia se aproximan velozmente. Dios se propone tener un pueblo puro y leal. En el gran zarandeo que pronto se llevará a cabo, podremos medir más exactamente la fuerza de Israel. Las señales indican que el tiempo está cerca, cuando el Señor revelará que tiene un aventador en su mano y limpiará con esmero su era. Hermanos, no hay duda
que el Señor tendrá un pueblo puro antes de su segunda venida. Quizá a este punto pueda surgir la pregunta si esta matanza de Ezequiel 9 representa las 7 postreras plagas, lo cual es una buena pregunta. Sin embargo, Ezequiel 9 no representa las 7 postreras plagas, porque la profecía de Ezequiel 9 es principalmente para el pueblo adventista del séptimo día, el verdadero pueblo de Dios, la iglesia remanente, en tanto que las 7 postreras plagas caen sobre Babilonia. En Ezequiel 9 vemos a 6 ángeles con armas destructoras, ¿sí? Con armas destructoras, y en las plagas son 7 ángeles con 7 copas, lo cual es un contexto muy diferente. En otras palabras, Ezequiel 9 se llevará a cabo cuando se termine la gracia para el pueblo adventista, y las 7 postreras plagas caerán sobre el mundo cuando se cierre la gracia para todo el mundo. Sí, mis hermanos, la gracia se cierra primero para el pueblo de Dios y después para todo el mundo. Bueno, para continuar, veamos una profecía que nos explicará, mis hermanos, desde otro punto de vista lo que hemos estudiado hasta aquí. Esta profecía nos va a confirmar la obra especial que harán los 144,000. Se encuentra en el libro de Isaías, el capítulo 66. Y vamos a estar viendo los versículos 15 al 20. Pero primero vamos a enfocarnos en los versículos 15 y 16 de Isaías 66. Dice así: porque he aquí que Jehová vendrá con fuego, y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor, y su reprensión con llama de fuego. Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová se multiplicarán. Antes de continuar con los siguientes versículos, pongamos atención a lo que hemos leído. Este pasaje se ha entendido como la segunda venida de nuestro Señor en las nubes. Sin embargo, hermanos, no es así. Si notamos en el versículo 16, nos muestra que el Señor está juzgando. O como dice en inglés, hermanos, está rogando, suplicando a toda carne. Y sabemos muy bien, hermanos, que cuando venga el Señor por segunda vez, no habrá tiempo para rogar o suplicar, porque la gracia ya se habrá terminado. Por lo tanto, estos versículos están hablando de un juicio. Repito, hermanos, el versículo 16 nos habla de un juicio. Mientras el Señor destruye a muchos, al mismo tiempo está rogando y suplicando a otros. Esta es otra evidencia que la gracia se cierra primero para el pueblo de Dios y después para el mundo. Esto se comprobará leyendo, hermanos, los siguientes versículos. Vamos ahora a leer los versículos 17 al 20. Dice así: los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo, abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Jehová, porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Y pondré entre ellos señal, y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fut y Lud, que disparan arco, a Tubal y a Javán, a las costas lejanas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria. Y publicarán mi gloria entre las naciones, y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones, por ofrenda a Jehová, en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice Jehová, al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová. Hermanos, está muy claro
que después que el Señor destruye a los impíos del pueblo de Dios, Él envía a los escapados de esta matanza a las naciones como misioneros para traer la salvación a todos sus hijos que todavía están en el mundo, es decir, a la gran multitud. En otras palabras, los 144,000 son los que escapan este juicio, los que escapan la matanza. Luego el Señor los envía a todo el mundo para traer los segundos frutos, la gran multitud. Sí, mis hermanos, aquí vemos la predicación del mundo con poder en el tiempo del fuerte pregón. Este es el tiempo cuando los hijos de Dios que están en Babilonia serán llamados a salir fuera de Babilonia y unirse al pueblo verdadero de Dios, es decir, a los 144,000, al pueblo purificado. Y este llamado lo encontramos en Apocalipsis capítulo 18 del versículo de 1 al 4. Este es el tiempo cuando la gran multitud de Apocalipsis 7:9 se unirá a los 144,000. Hermanos, tengan en mente que Dios tiene un pueblo en el mundo. Por ejemplo, escuchen lo que dice Juan el capítulo 10, el versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. También escuchen esta referencia que se encuentra en Primeros Escritos, la página 33, que dice así: vi que Dios tenía hijos que no reconocen ni guardan el sábado. No han rechazado la luz referente a él. Y al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Sí, hermanos, habrá dos grupos de santos. Primero los 144,000 que saldrán del pueblo adventista y después la gran multitud que saldrá del mundo. Los 144,000 son los que terminarán la obra predicando el evangelio con poder. Y claramente, hermanos, escuchen, y claramente, hermanos, estos versículos en Isaías 66 no pueden representar la segunda venida de Jesús en las nubes. Para considerar esta verdad desde otro ángulo, consideremos algunos textos que se encuentran en Ezequiel, el capítulo 9 y el capítulo 10. Ya hemos visto el capítulo 9, pero ahora vamos a ver el capítulo 2. Aquí vamos a ver el mismo principio que hemos estado compartiendo. La misma verdad de que van a haber primero frutos, los 144,000, y después los segundos frutos que vienen siendo la gran multitud. Y vamos a ver la manera en que el Señor va a derramar su Espíritu Santo sobre los 144,000. Veamos lo que dice primeramente Ezequiel, el capítulo 9, el versículo 11. Y he aquí que el varón vestido de lino, que tenía el tintero en su cintura, respondió una palabra diciendo: he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Aquí tenemos el reporte del ángel vestido de lino. Ahora leamos lo que sucede en el capítulo 10, los versículos 1 y 2. Miré, y he aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines como una piedra de zafiro, que parecía como semejanza de un trono que se mostró sobre ellos. Y habló al varón vestido de lino y le dijo: entra en medio de las ruedas debajo de los querubines y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines y espárcelos sobre la ciudad. Y entró a vista mía. ¿Qué notamos aquí, mis hermanos? Notamos que después del sellamiento de los 144,000, el Señor ordena a este mismo ángel que tomen carbones encendidos de entre los querubines y que los esparza sobre la ciudad. ¿Y cuál es la razón para hacer esto?
¿Quién quedó en la ciudad? Ahí se encuentra nuestra respuesta. Vamos a ver que el fuego o los carbones encendidos representan el derramamiento del Espíritu Santo. Recuerdan, hermanos, que en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, donde tenemos el derramamiento del Espíritu Santo bajo la figura de lenguas de fuego, también en Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 8, se nos dice que los carbones encendidos representan al Espíritu Santo. Por lo tanto, el fuego es un símbolo del Espíritu. Regresando a nuestra pregunta, ¿por qué el Señor derrama el Espíritu Santo sobre la ciudad después de la matanza? Bueno, es una pregunta muy buena. Primeramente, ¿quiénes son los que quedan después de esta purificación? ¿Quiénes no fueron destruidos? Los únicos que se salvan y logran ser sellados son los 144,000. Por lo tanto, hermanos, el esparcimiento de los carbones encendidos sobre la ciudad, sobre los que quedaron, representa el derramamiento del Espíritu Santo sobre los 144,000. Y mis hermanos, me están indicando que el tiempo se me ha acabado. Y me hubiera gustado, hermanos, que hubiéramos llegado al final de este estudio. Pero mis hermanos, que lo que hayamos estudiado hasta este momento sirva para que podamos ponernos a cuenta con nuestro Dios. Que pueda haber un reavivamiento y una reforma en cada una de nuestras vidas. Y que, mis hermanos, podamos cada uno de nosotros agarrarnos más de las manos de nuestro Señor Jesucristo, y que en este su día santo podamos entregarnos de todo corazón a nuestro Dios. Vamos a tener una palabra de oración para poder despedirnos. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, gracias te damos por tu amor y tu misericordia. Gracias, mi Dios, que en tu gran amor y en tu gran misericordia todavía podemos acercarnos ante el trono de la gracia. Mi Dios, no estamos listos. Ayúdanos a despertar. Ayúdanos a poder escuchar tu llamada. Ayúdanos a cada uno de los hijos de tu pueblo. Perdónanos, mi Dios, nuestras iniquidades. Perdona nuestros pecados, mi Dios. Y ayúdanos a formar parte, mi Dios, como dice la mensajera del Señor, a esforzarnos por ser parte de los 144,000. Mi Dios, escucha el clamor de cada uno de nosotros. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre Celestial, por escuchar nuestra petición. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos, a todos aquellos que nos escucharon a través de la radio El Fuerte Pregón, con su sede también acá en Kansas City, Kansas. Que Dios me los bendiga. Los saluda el pastor Marvin Avilés. Y tengan todos un feliz sábado. Que Dios los bendiga.